Hechos capítulo 16, versículo 16. Este es el encabezado: encarcelados en Filipos. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de la salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Voy a ir al 23, que dice: después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual él, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y, al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Tu palabra es vida a nosotros, Señor. Abrimos nuestro corazón en este momento para escuchar de ti, Padre, lo que tú tienes para nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar, hermanos, tratando un tema muy bueno hoy para mí, y le he orado al Señor para que nos ayude a poder ilustrar lo que Él puso en nuestro corazón. Y lo he titulado El terremoto de Dios. Sabemos que los terremotos son movimientos sísmicos poderosos, a veces, cuyo epicentro se origina en el centro de la tierra. Y estos son más frecuentes de lo que se cree. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, nuestro planeta experimenta cada año millones de temblores. Millones de temblores, la mayoría de muy baja magnitud, que no son anunciados por considerarse de poca importancia. Aunque este dato puede sorprender, lo cierto es que tiene una explicación lógica. Debemos saber que la corteza terrestre está formada por placas tectónicas que se encuentran en un continuo movimiento. Sin embargo, dichos desplazamientos son lentos e imperceptibles en el día a día. Sin embargo, cuando algo obstaculiza este flujo, comienza a acumularse una gran cantidad de energía que acaba liberándose bruscamente cuando se produce un movimiento brusco de las placas. Y esto es lo que se nota arriba, que hay un movimiento, y a eso se le llama terremoto, sismo, temblor. Esta energía que aflora en la superficie terrestre es lo que conocemos como terremoto. Usted entra a buscar los datos
y es probable que en la República Dominicana hayan ocurrido varios sismos a esta fecha. Lo que pasa es que ocurren de poca y de baja intensidad y la gente no lo considera para hacerlo conocido, pero siempre tiembla la tierra. Hay países que la tierra tiembla con mayor frecuencia, hay otros que no, pero siempre la tierra está temblando constantemente en diferentes lugares. Esto puede ser demostrado a nivel científico y las informaciones están ahí. Usted puede incluso googlear ahora mismo y se va a dar cuenta que es probable que allí pueda ver informaciones de movimientos telúricos que han ocurrido en la actualidad. Nosotros, amados hermanos, sabemos, de acuerdo a los datos que se manejan, que el terremoto más intenso registrado hasta la fecha golpeó Chile el 22 de mayo de 1960 con una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter. Fue un terremoto, el terremoto más grande del mundo, percibido en todo el cono sur de América, donde muchas personas perdieron la vida. También está el famoso caso del terremoto de Haití, que sacudió esta nación, trajo muchos muertos, de tal manera que todavía se viven las consecuencias de ese terremoto. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar hoy, nuestra vida espiritual? Para mí tiene que ver mucho, porque a veces nosotros leemos la Biblia por arriba y no profundizamos, y estoy buscando con esto que se nos quede lo que Dios quiere decirnos en nuestra mente y no lo olvidemos. Y no lo olvidemos. Porque créame, hermano, que Dios quiere obrar de manera grande en nuestra vida. Créame que Dios quiere usar a cada uno que llama. Créame que Dios quiere usarlo de manera poderosa, de manera grande, de manera extraordinaria, hermanos. Pero eso no va a ocurrir, digo yo, en este momento, hasta que no ocurra el terremoto de Dios en nuestra vida. Porque como alguien dijo por ahí, no se pone vino nuevo en odre viejo. Mire, la historia nos cuenta, la Biblia, la palabra de Dios, nos cuenta de un caso muy interesante de un terremoto. No dice la magnitud del mismo. Todavía no existía Don Richter para descifrarlo en la escala de este gran inventor, pero sí sabemos por la historia que ese terremoto que ocurrió, bíblicamente hablando, no mató a nadie y sí trajo vida a personas que no tenían, porque era el terremoto producido por Dios. Esos sismos que hemos mencionado son permitidos por Dios también. Acaban con cientos de vidas, destruyen casas, destruyen ciudades, destruyen monumentos, han acabado con países. Si usted busca información, se va a dar cuenta que han ocurrido terremotos a nivel del mundo que han acabado totalmente con lugares, que lo han exterminado. La República Dominicana tiene historia sobre esto. Ese terremoto es algo natural. Como dijimos, ¿verdad? Es un movimiento que se da en las profundidades de la tierra. Ese terremoto se clasifica en 2,1, 2,3, 7. Los más grandes son de 5 para allá. Y cuando tiembla la tierra en un país de 6 para allá, de 7, tanto, de 8 de nuevo, es algo terrible que acaba con todo. Yo pude ir a Haití después del terremoto, hermano, y pude observar el Palacio Nacional de Haití con la cabeza así hacia abajo, hundido. Las casas en el suelo. Todo total y absolutamente destruido.
que no hace mucho tiempo que yo no voy, porque yo fui, la última vez fue 2009 y 2010 y no he vuelto más. No sé cómo está todo esto, pero el que veía esa situación ahí, pues quedaba claramente convencido de que Dios es todopoderoso y que es grande y hace lo que quiere, hermano. Y que verdaderamente las cosas que Dios permite son algo grande y para su gloria y su honra. Aquí en Hechos capítulo 16 nos habla de un personaje muy importante para nosotros hoy, que estaba predicando la palabra del Señor. Los apóstoles estaban cumpliendo con el ministerio de Dios, predicando la palabra, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Ellos no estaban perdiendo tiempo en las cosas del mundo. Ellos no estaban involucrándose en tantas cosas, sino que se involucraban en lo de Dios. Y estaban predicando la palabra del Señor. Aquí el libro de los Hechos nos habla de Pablo en Filipos, como lo dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, navegando, nos dimos rectamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días, hermano, predicando la palabra del Señor, no visitando un amigo, no conociendo ni haciendo turismo, sino predicando la palabra de Dios. Qué ejemplo más importante para nosotros, ¿verdad? Y dice la Biblia que un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y estaban predicando la palabra, estábamos predicando. Y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo predicar la palabra. Y dice la Biblia que el Señor abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué era lo que Pablo estaba diciendo? Pablo estaba ¿qué? Predicando la palabra. Y cuando fue bautizada junto con tu familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Esta mujer se convirtió por la predicación de la palabra de Dios, porque Pablo estaba predicando la palabra. Y dice la Biblia que había una muchacha, mientras ellos iban a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Estaba adivinando. Los adivinos han existido siempre, y esa profesión o ese engaño, eso es algo muy viejo. Y dice la Biblia, hermano, que esta muchacha, un grupo de sabios la estaba usando para hacerse de dinero. Ella empezó a pregonar que el apóstol Pablo estaba hablando de Dios. Ella seguía a Pablo gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos anuncian el camino de salvación. Yo digo que esa muchacha inmediatamente estaba predicando y estaba confirmando lo que Pablo y los demás estaban haciendo, que era predicar el mensaje. Usted ve, hermano, cuando Dios quiere abrir la boca de cualquiera, la abre. Cuando Dios quiere hacer cualquier cosa, lo hace, y no hay fuerza alguna que impida que Dios obre como Él quiere. Ella decía, estos hombres están predicando el camino de la salvación. Eso le molestó a Pablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban como digamos camuflajeados, estaban predicando, pero no había libertad para hacerlo. ¿Me entiende? Estaban en un terreno prohibido, pero a ellos no le importó eso y estaban predicando la palabra. Esta muchacha lo delata frente a todos, y esto le molestó a Pablo
Esto le molestó al apóstol Pablo, pero no le molestó para llenarse de ira, para pelear o discutir, para cuestionar a dónde estaba Dios, ni mucho menos le molestó al apóstol Pablo para él decir: ya yo no voy a seguir predicando, ya yo me voy a devolver de este lugar. Eso le molestó en un sentido espiritual, porque él inmediatamente reprendió el espíritu de adivinación de esa muchacha y ella quedó libre. Porque el cristiano no está desarmado en esta tierra. Nosotros no estamos desarmados. ¿Cuántas cosas no nos molestan a nosotros? En la casa, en el trabajo. ¿Y qué es lo que a veces hacemos? Empezamos a hablar, empezamos a pelear, a llenarnos de ira. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? En el nombre de Jesús, haga uso de lo que Dios le ha dado. Dios no le ha dado arma poderosa a usted para vencer. Dios no le ha dado arma poderosa para hollar serpiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia cuando sospeche o vea de que un demonio está molestando? Repréndalo en el nombre de Jesús, sujételo en el nombre de Jesús, porque nosotros no estamos solos, sino que tenemos al Señor. El apóstol Pablo reprendió a esa muchacha. Un hombre sabio, hermanos, ¿verdad? Fue sabio porque utilizó armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Él no se puso a comentar con los que estaban ahí. Esta muchacha ahora nos está volviendo locos. ¿Y cómo es posible que está declarando en un lugar que no se puede, que estamos predicando? Él resolvió el problema. Amén. Él resolvió el problema, hermanos. Como un hombre espiritual, como un hombre de Dios, como un hombre de Dios, porque los hombres de Dios saben cómo tienen que actuar, hermanos. El hombre con visión espiritual, la mujer con visión espiritual, sabe de qué manera tiene que actuar, porque Dios le da la sabiduría. Qué triste sería que nosotros estuviéramos leyendo ahora y Pablo se fue de ahí porque la muchacha lo estaba delatando y se asustó y le dejó el terreno. El cristiano no corre, el que tiene que correr es el diablo. Amén. Nosotros tenemos el poder de Dios. Como iglesia, a nosotros Dios nos ha dotado de herramientas fuertes, poderosas, hermanos, en el Señor. Y si se levanta algo por ahí a tratar de distorsionar nuestro camino, o como decimos mucho, a robarnos la bendición, no te la dejes robar. No te la dejes robar. Amén. Sujeta a esos principados en el nombre de Jesús, porque Dios a ti te ha dado poder y autoridad. Dice la Biblia, hermano, que esta mujer quedó libre. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la Biblia que salió en aquella hora. Salió en aquella hora ese espíritu de adivinación. Pero había un hombre de Dios que estaba dando esa palabra. Había un hombre, ese hombre conocía a Dios. Estaba en comunión con el Señor. Amén. Cuando tú estás en comunión con Dios, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, se levantan situaciones de mil maneras. Se levantan cosas por muchos lugares. No llame a la vecina, no llame al vecino, no llame al que está a tu lado. Llama a Cristo en el nombre de Jesús y levántate en victoria, hermano. Hay muchos de nosotros que vivimos diciendo: yo no puedo avanzar, yo no puedo esto. El problema lo tienes tú, lo tengo yo, porque a ti y a mí Dios nos ha dado las herramientas. No es verdad que ningún diablo que venga a mi vida y a mi familia y a mi entorno me va a ver a mí volviéndome loco. Que se sujete él, porque yo soy libre en el nombre de Jesucristo. Esto no detuvo a Pablo ni a ninguno de los que estaban con él, porque al cristiano no lo puede detener nada ni nadie, hermanos. Tú no fuiste diseñado por Dios para que te detenga cualquier cosa.
Mentira del diablo, hermano. A nosotros no nos detiene nada, nadie, porque nosotros todo lo podemos, porque el que nos fortalece es Jesucristo. Usted no ve que con pocos recursos hacemos muchísimas cosas. Surgimos de la nada, hermanos. Nos levantamos del momento más difícil porque le servimos a un Dios que respalda a su iglesia. Y tú y yo somos la iglesia del Señor. ¿Quién es que se ha levantado? ¿Quién es ese incircunciso a nivel espiritual que se ha levantado para alocarte a ti? Como dijo una predicadora ayer que yo oí: si me viene a atracar, primero lo atraco yo en el nombre de Jesús. Una mujer que dijo que vino un atracador a atracarlo, y ella dijo que lo iba a atracar a ella, pero a nivel espiritual. Ah, tú me vas a atracar, te voy a predicar. Y no la atracó. Entonces Dios a nosotros nos ha dado herramientas poderosas para que podamos vencer. Amén. Usted tiene que crecer, usted tiene que avanzar, usted tiene que triunfar. Y no importa que vengan pruebas o problemas, dificultades y dolores, no nos vamos a sentar a llorar ni a contar esos problemas y esos dolores, aún con problemas, aún con dolores y aún con el mismo diablo detrás para que nos caigamos. Seguimos avanzando en el nombre del Señor. 1000 veces mentira de las mentiras de Satanás. Nosotros estamos en la verdad, nosotros estamos en Dios, y en Dios haremos cosas grandes. En el nombre del Señor. Te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Pero la cosa no se quedó ahí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los amos de esta muchacha se habían dado cuenta que la esperanza de sus ganancias la habían perdido, porque ya no tenía el demonio, el espíritu que la hacía adivinar. Y prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Usted cree que no se le va a levantar? No te sorprenda por la lucha que tú estás pasando. No te sorprenda por los encontronazos que estás pasando. La iglesia tiene que aprender que si está buscando de Dios, usted tiene que estar seguro de algo: que el diablo va a salir para quitar lo que Dios le ha dado. Y hay que decirlo para que la iglesia lo sepa. Pero tú tienes el poder y la autoridad que Dios te ha dado para resistir toda hueste del infierno en el nombre de Jesús. Estos hombres se ensancharon. Enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estos hombres alborotan. Dice la Biblia, hermano, que se agolpó el pueblo contra ellos. No uno ni dos, el pueblo. Y yo estoy seguro que de los que están aquí sentados, a ninguno el pueblo le ha apedreado ni se le ha golpeado. ¿A qué no? Todavía usted puede entrar a su barrio tranquilo. Todavía usted puede entrar a su trabajo tranquilo. Bueno, pero estos hombres, no fue una persona que se ensanchó en contra de ellos. No fue uno, sino que ellos lograron provocar un alboroto en su contra. Dice: entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlo con vara. ¿Y usted sabe por qué? Por la predicación de la palabra. No era porque ellos estaban haciendo un censo en ese lugar. No era porque ellos estaban visitando una tía que vivía en ese lugar. No era porque ellos estaban levantando una empresa en ese lugar. Lo estaban azotando. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por el evangelio. Por el evangelio. Iglesia, tú vas a ser atacada. Hermano, tú vas a ser atacado. El diablo no quiere lo que hay en ti. No lo quiere. Y dejémonos de decir que cuando un hermano está siendo atacado es porque está en pecado.
Eso no es, eso está mal de muchos de nosotros, que ponemos los ojos en el que está siendo probado. No, muchas veces es Dios, porque no lo quiere en la posición que se encuentra y lo está procesando para llevarlo al lugar que verdaderamente Dios quiere que esté. Pero a veces estamos en prueba y no lo queremos ni decir, porque la gente de una vez dice está en pecado, y lo aislamos y lo apartamos. A ese que hay que ayudar en medio de la prueba y en medio del dolor, para que cuando él sea bendecido pueda testificar: Dios estuvo conmigo. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Hermano, y hay que decir que lo que hicieron fue algo ilegal. Lo que hicieron con ellos, le violaron sus derechos, sobre todo a Pablo. Le violentaron sus derechos legales. ¿Cuántas veces a nosotros nos tratan de humillarnos? Muchas. ¿Cuántas veces a nosotros nos tratan de denotar, de descalificar? Muchas veces. ¿Cuál es la actitud que tú tomas cuando eso pasa? Demostrará si hay éxito o hay derrota. La actitud que asumimos cuando nos sentimos atacados va a demostrar si habrá éxito o no en medio de dicha situación. Dice la Biblia que después de haberlo azotado mucho, lo echaron en la cárcel, el cual al recibir el guarda la orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice la palabra del Señor, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, aleluya. Y dice la Biblia que todos los presos lo oían. Oh, qué ejemplo más importante, iglesia. Golpeados, maltratados, sus derechos violentados, burlados, pero ellos se fueron, ¿sabe a qué? A adorar al Señor. Ellos se fueron a alabar al Señor. Cuando lo metieron en la cárcel, ellos allí no se pusieron a estar hablando del problema. Ellos no se pusieron a contar la magnitud del problema. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que cuando tenemos una prueba nos llenamos de ese problema en vez de llenarnos del Dios que puede solucionar el problema. Y mi problema, y parecemos locos, y mi problema. No, hermano, tú no tienes un problema. Yo quiero decirte que tú tienes un Dios grande en los cielos, más grande que ese azote, más grande que ese problema. Alábalo y Él obrará en tu vida. Pablo y Silas, por predicar el evangelio, por llevar la verdad del Señor, fueron maltratados, ultrajados, heridos, violentados y puestos presos de manera ilegal. Y no salieron como dos gallitos locos. Nosotros ni siquiera dijeron nada. Ellos fueron a alabar al Señor. ¿Tú sabes lo que ellos estaban haciendo allí? Provocando la gloria de Dios. Y el momento más bueno para un siervo de Dios provocar la gloria y el terremoto del Señor es en el momento de la prueba, es en el momento de la sequía, es en el momento de la crítica, donde no hay nada. Ahí es que tú tienes que provocar la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento lo que tú haces lo haces con el alma. Porque en ese momento lo que tú haces lo haces con el corazón. Es muy bonito cuando todo está bien. No, en victoria. ¿Y cómo está? En victoria porque compraste un carro. En victoria porque te pagaron. En victoria porque te dijeron que lo hiciste bien. No, di yo estoy en victoria cuando te digan no hiciste, lo hiciste todo mal. Di yo estoy en victoria cuando no haya comida. Yo estoy en victoria cuando me critiquen. Yo estoy en victoria cuando me murmuren. Yo estoy en victoria pase lo que pase y alabo al Señor. Y eso es lo que nosotros no hemos sabido hacer, iglesia. Creemos que la victoria es cuando todo está bien, cuando todo está saliendo como queremos. No, no es así. Dice la Biblia que ellos estaban adorando y cantando himno al Señor.
Y los presos, los compañeros de cárcel que hacían, lo oían. ¿Qué oye la gente de ti cuando tú te en prueba? ¿O de mí? ¿Qué oyen de ti? Procura que escuchen alabanza. Procura que la gente que te rodea, cuando tú estés pasando un momento difícil, te escuchen alabando al Señor. No buscando culpables, ni luchando con Satanás. Deja esa lucha con Satanás y concéntrate en Dios. Que cuando Él venga, tú vas a poderlo resistir y Él va a huir de ti. Porque a Satanás le gusta llamar la atención. Le gusta tener la gente envuelta en Él. Tú tienes que envolverte en Cristo. La iglesia que es victoriosa es la iglesia que se envuelve en Cristo. A la medianoche, hermanos. Yo digo, pudieron estar durmiendo porque estaban cansados, golpeados. Pudieron acostarse a dormir o a quejarse, a empezar a decir, pero tú no viste cómo esa muchacha vino. Eso fue el mismo diablo, como nosotros. Eso fue Satanás. Y mira cómo nos metieron presos. Ay, y ahora. No, hermano. Ellos adoraron al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ellos no dudaron de que su Señor merecía la gloria y la honra, aunque estaban golpeados y presos. A ellos no les importaba. Ellos querían darle la gloria a Dios. Y el problema de nosotros es que le damos la gloria a Dios cuando todo está bien. Todo está bien, todo lo di en la iglesia. Vete cuando todo esté mal. Vete aunque no quiera. Y dale la gloria a Dios y provocarás el terremoto del Señor. Mira cómo dice la Biblia, amados, que después de ellos hacer eso a la medianoche, que estaban orando, concentrados a Dios, cantando himnos al Señor, entonces de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo quedaron abiertas. Oh, gloria al Señor. Hubo un terremoto, hermano, que estremeció la cárcel. Y no la estremeció por arriba, sino la estremeció hasta lo profundo. La zapata se movió, los cimientos se movieron y las puertas se abrieron. Pero allí habían dos hombres provocando el terremoto de Dios, provocando el mover de Dios en medio del dolor, provocando el mover de Dios en medio de la dificultad. A veces nosotros provocamos a los otros, pero no a Dios. Y adquirimos una actitud desafiante. Y a veces nos llenamos de resentimiento hasta con Dios. No, hermano, alaba, alaba, alaba en medio de la prueba. Alaba en medio del dolor. Congrégate en medio del dolor. Lee la Biblia, ora, dedícate, que eso es lo que quiere Dios que tú hagas para Él moverse a tu favor. Ellos provocaron a Dios en amor. El terremoto del Señor vino. Yo me imagino eso. Para mí, entiendo yo que tiene que haber sido algo estrenduoso, algo de mucho estruendo. Lo nunca antes visto. Aleluya. Algo que tal vez era difícil de creer. ¿Usted sabe lo que es eso? Que la cárcel se abra. Se supone que las cárceles tienen que tener seguridad y que nada más la tiene la llave el casa de guardia. Pero cuando tú alabas a Dios no hay candado que se sostenga la presencia del Señor. Cuando tú alabas a Dios y cuando tú buscas a Dios y cuando tú provocas el mover de Dios, no importa lo difícil de la situación, eso tiene que arreglarse. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. No es que te ponga a preguntarle a Dios, no es que te ponga a preguntarle a los amigos, no es que te ponga a pelear con el vecino, no es que te ponga a pelear con la gente que está a tu lado. Provoca el terremoto de Dios. Si la situación está dura, dile: Señor, aquí estoy. Desciende, búscalo y tú verás la gloria de Dios descendiendo. No importa cuán grande es ese problema. Cuando provocamos el mover de Dios, todo tiene que cambiar. Cuando la presencia de Dios llega, todo tiene que arreglarse. Pero primero tiene que haber personas que busquen a Dios. ¿No es verdad, hermano, que usted en otra cosa va a ver a Dios moverse? No, que yo no cambio. No, que yo no puedo crecer. ¿Por qué que no crece? ¿Tú estás buscando a Dios de verdad o no lo estás buscando?
Todo aquel que busca a Dios lo halla. Usted quiere encontrarse con Dios, búsquelo. Búsquelo, no hay justificación, hermano. Usted quiere ver a Dios moverse, búsquelo. Ese terremoto que llegó ahí fue un terremoto para bien, porque fue el terremoto de papá. Ese fue el terremoto de Dios, provocado por dos hombres en prueba, pero que estaban alabando al Señor. Yo no sé de cuánto grado en la escala de Richter fue el terremoto. A mí lo que me interesa, que la cárcel se abrió, que esos hombres recibieron el poder de Dios, que esos hombres vieron la gloria de papá. Cuando tú te metes con Dios, no importa dónde estés, vas a ver la gloria del Señor. Porque si lo buscas con toda tu alma, Él descenderá y abrirá las puertas. Es probable que tenga la puerta cerrada, hermanos. Es probable que hoy te encuentres con las puertas cerradas. Es probable que hoy te encuentres en la situación de salud, en la situación espiritual mal. Provoca el terremoto de Dios para que tiemble el diablo y tenga que salir huyendo, porque tú le perteneces a Dios. No hay dos grandes, hay uno y es Dios. Hay un solo grande y es Dios. Tal vez tiene una situación difícil y estás orando y estás, Señor, ¿a dónde tú estás? Basta de preguntarle a dónde está Dios. Dios está en el mismo lugar. Ahora, ¿en qué lugar y posición estamos nosotros? ¿Cuál es la posición que hemos asumido en el momento difícil? ¿Cuál es la posición que hemos asumido en el momento donde el diablo nos está atacando? ¿Cuál es la posición que hemos asumido? A veces nos apartamos. Yo voy a empezar a hacer recortes, y le recortamos todo a Dios. Y lo secular igual. Así tú no vas a ver ningún terremoto. Mire, ni un tornado va a usted ver así. ¿Seguro? Ni una brisa de primavera. Así no. Es concentrado en el Señor. La prueba no nos llega para destruirnos. Los ataques no nos llegan para acabarnos. Aleluya. Dios no es masoquista, iglesia. Dios no es loco tampoco. El Señor no te llamó a la iglesia para atarte. El Señor te llamó a la iglesia para que en su nombre haga cosas grandes para su gloria y su honra. Pero es importante que tú provoques el terremoto de Dios para que tiemblen los cimientos. A veces hay situaciones difíciles. Esa gente tenían que predicar la palabra. Tenían que seguir haciendo su trabajo para Dios. Y por cuanto ellos estaban en comunión y se acercaron al Señor a adorarlo, a buscarlo, entonces pudieron ver la gloria de Jehová descender a su favor. ¿Cuánto tiempo hace que tú no ves la gloria de Dios descender a su favor? ¿Cuánto tiempo tiene que no siente ni una chispa? Que todo lo de Dios es como a la carreta. Si se puede, si siento, voy a ver. Hermano, tenemos que tomar en Dios una actitud desafiante. Y que el diablo lo sepa, hermano, que si se levantó por 4 caminos, por 24, nosotros nos levantamos buscando al Señor. Pero mientras el enemigo se dé cuenta que cuando te llegó la prueba tú te apartaste a contemplar el dolor, a contemplar el problema, a contemplar la dificultad, entonces él va a seguir haciéndote el juego todo el tiempo. Y todo el tiempo te la pasarás en tu vida cristiana esperando algo que no llega. Síguele siendo fiel a Dios. Lo que ellos hicieron ahí fue un acto de fidelidad. Ellos hicieron un acto de fidelidad. Actuaron como hombres que conocían verdaderamente al Señor. Y es la actitud que nosotros debemos asumir hoy en día. Mi relación con Dios no está en juego.
No importa cómo yo esté contigo, tu relación y mi relación no es igual a la de Dios conmigo. Como dice el canto, que me falte todo. Se puede ir el dinero, se pueden ir los amigos, se pueden acabar los aplausos, pero yo voy a seguir siéndole fiel al que me lo ha dado todo. Yo voy a seguir cumpliendo con el Señor. Yo voy a seguir adorando a Dios. Yo voy a seguir buscando del Señor. Y veré su gloria. Y veré su honra. Amados hermanos, cuando nosotros provocamos el terremoto de Dios o el mover de Dios, suceden cosas grandes que luego nos sorprendemos. Y eso se convierte en un testimonio. Y yo sé que aquí hay muchas personas que tienen grandes testimonios de situaciones difíciles que ellos estaban peleando, pero resistieron y Dios le dio la victoria. Porque cuando tú sabes enfrentar las pruebas y los problemas como un hombre de Dios, tú tienes la victoria. Tú no te vas a pasar todo el tiempo en eso. Le voy a decir algo. Hay un momento que Dios ni te va a quitar ese problema, pero tú te vas a gozar. El apóstol Pablo dijo: me gocé en el Señor y le rogué 3 veces que quitara el aguijón de mi carne. No voy a entrar en el detalle del aguijón ahora, porque no es el caso. Pero lo que me interesa es que él dijo: me glorié en el Señor, me gocé en Dios. Dios me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tus debilidades. Es probable que tú estés enfrentando algo que es Dios que lo tiene ahí porque es necesario, porque si lo quita te vas. Entonces aprendamos a gozarnos y a serle fiel a Dios y a provocar la bendición de Dios en nuestra vida. Y usted verá que Dios seguirá obrando. Dice aquí la palabra, amados, que el carcelero se despertó y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero el hombre de Dios no es truquero, el hombre de Dios habla la verdad. Ellos pudieron irse corridito en pinino para no despertarlo, pero el hombre de Dios es carta leída, porque Dios no hace truco. Note aquí cómo dice la palabra. Pero Pablo, este hombre, saca la espada para matarse, porque la ley decía que el custodia tenía que pagar con su vida. Entonces cuando este hombre ala su espada para quitarse la vida, para que no le corten la cabeza a los otros, sus jefes, Pablo le grita: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Él estaba temblando, quizás de miedo, pero más que del miedo estaba temblando él, porque ahí estaba ¿quién? La misma presencia de Dios. Y esto es tan claro y evidente que este hombre, sin duda alguna, entonces lo sacó y les dijo, y me lo imagino quizá caminando asustado y tembloroso con ellos: ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Pero él estaba pensando en que lo iban a degollar todavía a su jefe. Él estaba pensando: tal vez me van a cortar la cabeza. ¿Cómo me salvo de mis superiores? Porque ustedes se van. Entonces Pablo le dijo lo que tenía que hacer, que es para ser salvo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Él, tomándolos aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los de la casa. Ahí se bautizaron los esclavos, se bautizaron todos los chiquiticos, todo el mundo, porque así era que lo hacían antes, lo bautizaban a todos. A todos los que estaban debajo de ese padre, de ese hombre, que estaban bajo su poder, bajo su custodia, si pudiera decirse así.
eran bautizados. Él creyó, le lavó las heridas. Pero aquí este hombre, este texto pone al desnudo también que Pablo y Sila también estaban heridos. Pero como quiera ellos estaban alabando al Señor. Yo quiero decirte, iglesia, ¿qué tú estás haciendo hoy? ¿Qué tú estás provocando en tu vida? Aquí, ¿a dónde quieres tú llegar como siervo o sierva del Señor? ¿A dónde y a qué lugar tú quieres llegar? El otro día yo decía, y es verdad, los hombres y las mujeres de Dios, donde quiera que lleguen, Jehová lo hace brillar. Cuando tú estás en comunión con el Señor, cuando tú eres una persona apegada a Dios, humilde con Dios, en comunión con el Señor, a donde quiera que tú vas, Jehová te pone en alto. Por eso ellos, aún en la cárcel, Jehová los puso en alto. Pero ellos demostraron que adoraban y creían al Dios verdadero. Sin duda alguna, amados hermanos, esa bonita acción de estos hombres provocó que hasta otros se convirtieran, otros se entregaran a Cristo. Cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir: suelten a esos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos liberan encubiertamente. Entonces aquí Pablo está hablando con más fuerza y autoridad. Los guardias hicieron saber estas palabras y se excusaron, hermano. Se excusaron. Y lo sacaron y le pidieron que salieran de la ciudad. Y entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, lo consolaron y se fueron. Pero note de qué manera Dios lo sacó. Dios lo sacó en alto de su atolladero. Dios lo sacó en alto de su problema, de su prueba. Porque la prueba que te llega no es para destruirte. Cuando tú le eres fiel a Dios, de esa prueba tú sales prosperado y en victoria, no derrotado. Pero tú tienes que serle fiel a Dios. Tú tienes que provocar a Dios a que se mueva como Él sabe moverse. Y cuando yo hablo de terremoto, yo sé que mucha gente dice un tumbabanco. No es eso, hermano. Es un avivamiento profundo por respetar la palabra, por vivir para la gloria de Dios y serle fiel en todo momento. Eso es avivamiento en la presencia del Señor. Y así ellos estaban. Por eso, aún estando en la cárcel, adoraron y oraron, glorificaron al Señor. Hermano, donde quiera que Dios te permita llegar, adóralo. Hermano, donde quiera que Dios te permita llegar, glorifícalo, adóralo. Hay un compromiso de parte tuya y mía, que en cualquier lugar que estemos, que en cualquier situación, sea de salud, sea económica, tenemos que adorar, tenemos que adorar, tenemos que glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el problema, que no vemos a Dios obrar, porque no hacemos lo que tenemos que hacer, sino todo lo contrario. Y Dios quiere que tú te vayas de aquí hoy con esa sabiduría, con ese saber. Estoy atravesando un problema económico, de salud, sentimental, familiar, empresarial. A mí nada ni nadie me va a detener de que yo provoque el terremoto de Dios. Yo voy a moverme como un siervo, como una sierva, a adorar y a glorificar al Señor. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer y me voy a mantener igual para el Señor, porque pronto saldrá todo y yo quedaré como Dios quiere que yo esté, apto para su honra y para su gloria. Amado hermano, que esa sea tu actitud en todo momento. Si estás en una situación difícil hoy, es el mejor momento para tú glorificar a Dios. Amén. No importa cuál sea la situación. Si estás atravesando la situación más atroz, incontrolable, indescifrable, es el mejor momento para tú ver a Dios glorificarse.
Es el mejor momento para tú ver la mano de Dios obrar a tu favor. Que nada te enfríe, que nada te detenga. Levántate en el nombre de Jesús. Que nada te enfríe y nada te detenga. Levántate a exaltar al Señor. ¿Qué cosas están provocando en tu vida desaliento? ¿Qué cosas en tu vida están provocando que tú mengues en Dios? Levántate. Nada ni nadie te puede detener. Di como dijo el mismo Pablo: yo todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Todo yo lo puedo porque Cristo me fortalece. Que Dios te bendiga. Has sido llamada para estar en victoria. En victoria en el nombre de Jesús. Satanás te está atacando. Atácalo tú a él y provoca el terremoto de Dios. Que se mueva tu casa, que se mueva tu vida, que se mueva tu familia. Y que el diablo salga huyendo en el nombre de Jesús. Porque tú has sido impactado por el verdadero poder de Dios. Póngase de pie, vamos a orar en este momento. Padre, te damos toda gloria y toda honra. Señor, te exaltamos en este momento, Dios mío. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es la alabanza. Mira, Dios mío, nuestra vida, Padre. Oramos para que tú te glorifiques en medio nuestro, Señor. Mira, a veces nuestra fe mengua, a veces nuestra fe baja, a veces estamos muy débiles, Señor, y no encontramos qué hacer. Padre, te pedimos que tú te glorifiques, Señor. Te pedimos que te glorifiques en medio nuestro. Mira a cada hermano, Señor, que necesita honrarte, que necesita glorificarte, que necesita entender que esta verdad debemos practicarla cada día. Hermano, adora al Señor. Hermano, alaba al Señor. A veces estamos falta de alabar a Dios. A veces hay una necesidad y es que no estamos alabando a Dios. Alábalo, glorifica su nombre. Dios te ha llamado para bendecirte. Haz lo que tienes que hacer en Dios. No te detenga y avanza con valor en el nombre de Jesús. Oh, Señor, fortalece este pueblo, fortalece esta iglesia, fortalece cada vida que está en este lugar. Llénalo con tu presencia, Dios mío.